En este vídeo del curso de Google Apps Script avanzado vamos a seguir con el proyecto de agenda y en concreto lo que haremos será importar los contactos que tenemos en una hoja de cálculo de Google Sheets. La aplicación web obtendrá los datos de los contactos y los mostrará a través de una tabla dentro de la misma aplicación web. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver, tengo abierta la aplicación web tal y como la dejamos en el último vídeo. Arriba de todo teníamos el header con el título Agenda de contactos, bajo un footer y además en el main teníamos un botón Mostrar usuarios. Bien, pero antes de ponernos con el código, lo que vamos a crear es una hoja de cálculo nueva. Vamos a acceder a Google Sheets. Crearemos una hoja de cálculo en blanco y vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, Contactos Agenda. Aquí simplemente voy a pegar una serie de datos. En la primera fila tendremos los campos de ese contacto, aunque luego añadiremos muchos más, pero de momento para empezar únicamente tenemos nombre y correo y a partir de la segunda fila cada uno de los contactos. Bien, ahora realmente lo único que me interesaría sería saber el ID de esta hoja de cálculo para poder acceder de forma externa a través de la aplicación web. Entonces, lo único que necesitaríamos saber de esta hoja de cálculo es su ID que tenemos aquí arriba. Ahora de momento volveremos aquí donde tenía los proyectos, pero no lo vamos a editar directamente desde Apps Script. El proyecto que teníamos se llamaba Agenda Gas y aquí teníamos todos los archivos que creamos en el último vídeo. Pero ahora vamos a abrirlo desde Visual Studio Code. Bien, entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es modificar el main. El main realmente será la parte principal de la aplicación. Ya comentamos en el último vídeo pues que la página estaba dividida en distintas secciones. En primer lugar teníamos la cabecera, luego el contenido, luego el footer y luego todo el código en JavaScript que necesitáramos para nuestra aplicación. Y además, todo el código de Google Apps Script lo teníamos en el archivo funciones.js, que de momento solo teníamos el doGet y el obtener datos HTML que me servía para importar las distintas páginas dentro de la aplicación principal. Bien, pues como digo, vamos a ir al main y aquí, como podéis ver, únicamente teníamos el botón. Entonces, para organizar esto mejor, vamos a crear dos secciones principales. Una donde van a estar los botones y otra donde va a estar la tabla. Entonces, realmente aquí vamos a crear un div que vamos a llamarle, por ejemplo, botones, pondremos un comentario y aquí dentro realmente es donde vamos a tener el botón. Para que no ocupe tanto vamos a ponerlo todo en una línea, el botón mostrar usuarios. Y a continuación vamos a tener otro div donde insertaremos la tabla con los contactos. Aquí pondremos tabla de contactos. Y vamos a darle un poquito de formato con Bootstrap a cada una de estas secciones. A la sección de los botones, como quiero que esté al centro, vamos a utilizar la clase deFlex para que actúe como flexbox y con justifiedContent center lo alinearemos al centro. Y aparte vamos a ponerle un margin bottom de 4. Y luego la tabla de contactos de momento la vamos a crear como un container de tipo SM, que es de los más pequeños, y un margin bottom 4 también. Y además, como esta tabla en principio va a estar vacía y añadiremos los datos de forma dinámica, pues vamos a necesitar un ID para poder acceder a este elemento del DOM. Entonces le pondremos un ID, por ejemplo, div contactos. Ahora lo que vamos a hacer es programar esto para que cuando pulsemos en mostrar usuarios, me inserte en este div una tabla con cada uno de los usuarios que encuentre en el archivo de Google Sheets. Entonces aquí, en vez de mostrar usuarios, podremos mostrar contactos mejor. Y ahora aquí pues deberíamos añadir un onClick y una función. Por ejemplo, vamos a llamarle crear tabla contacto. Y ahora lo siguiente sería diseñar esta función dentro del archivo js.html, ya que esta función debe estar en el JavaScript de la página web. Entonces vamos a copiar el nombre, iremos al archivo JS y aquí dentro vamos a crear una función con ese nombre. Entonces aquí lo que deberíamos es recuperar esos datos de la hoja de cálculo de Google Sheets. Una vez tenga esos datos ya podré crear la tabla en HTML y mostrarla. Entonces lo primero que deberíamos hacer es un Google Script Run y ahora llamar a una función que me devuelva esos datos.
Entonces, como necesito esperar a que esos datos se reciban, pues tendré que poner un with success handler. Entonces, en esta parte interna es donde deberé pintar esa tabla en HTML. Y a continuación un punto sobre la función que realmente va a obtenerme esos datos. Por ejemplo, vamos a llamarle obtener contactos. Entonces, esta función es la que deberé programar dentro del archivo funciones.js, que es el archivo de Google Apps Script. Entonces voy a copiarla también, control C, y voy a crearla aquí dentro. Función, obtener contactos, y ahora sí deberé acceder a esa hoja de cálculo a partir de su ID y devolver los datos. Entonces esto lo voy a hacer fácilmente a través de la clase SpreadsheetApp. Por ejemplo, me voy a definir una variable hoja, accederé a la clase SpreadsheetApp.openById y ahora debo pegar el ID de esa hoja de cálculo. Entonces abriremos esa página, copiaremos el ID y lo pegaremos aquí entre comillas simples. Una vez acceda a esa hoja de cálculo, escribiré un punto getActiveSheet y una vez tenga esa hoja, pues lo que haría sería guardarme los datos de la hoja. Esto lo puedo hacer fácilmente pues haciendo un hoja.getDataRange. Este método me obtiene todos los datos de la hoja y getValues. Y finalmente pues un returnDatos. Entonces, ahora deberíamos saber realmente cómo se van a pasar esos datos. Por ello, vamos a ver qué es lo que devuelve el método getValues de la clase rango. Si vamos a la documentación y vamos a las clases de Google Sheets, en primer lugar lo que hemos hecho es utilizar de la clase SpreadsheetApp el método OpenById. Esto me devolvía un objeto de tipo spreadsheet y dentro de esa clase spreadsheet hemos utilizado el método getActiveSheet. El getActiveSheet me devuelve una hoja, un sheet. Y dentro de la clase sheet hemos utilizado el método getDataRange. Este método me devuelve un objeto de tipo rango. Y finalmente, dentro de ese objeto de tipo rango hemos utilizado el método getValues, que lo tenemos aquí. Entonces, si vamos a getValues, nos indica que nos va a devolver una matriz de objetos. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta a la hora de manipular ese objeto que nos va a devolver el return. Entonces, lo que haremos a partir de ese objeto será recorrerlo para obtener cada uno de los elementos de esa matriz. Bien, y una vez tenemos esto claro, pues ya podemos volver e ir al código en JavaScript. Y ahora aquí lo que debemos tener en cuenta es que si se ha ejecutado de forma correcta la función obtener contactos, que es la que me va a devolver los datos de la hoja de cálculo, si se ha ejecutado de forma correcta, entonces aquí vamos a tener el return. Aquí vamos a tener ese objeto. Por lo tanto, aquí crearemos la función, al parámetro le llamaremos obj de objeto, y ahora aquí dentro, a través de este objeto, vamos a crear esa tabla. Entonces, lo primero será crearnos una variable que le vamos a llamar letTabla, y aquí es donde vamos a crear el elemento. Entonces, un document, createElement, y en este caso lo que vamos a crear es un elemento HTML de tipo table, una tabla. A continuación, como sabéis, dentro de una tabla en HTML podemos tener un header y un body. De momento vamos a hacerlo solo con el body y luego añadiremos el header. Entonces vamos a hacer un letTabla body, será el cuerpo, y lo mismo, un document createElement, y en este caso el elemento es de tipo tBody, table body. Bien, y una vez tenemos la tabla y el cuerpo, lo que debemos hacer es insertar dentro de ese cuerpo cada uno de los contactos que nos encontremos en la variable obj, que es el objeto donde están todos los datos. Entonces, esto se puede hacer de muchas formas. De momento vamos a hacerlo a través de un for each, array from, entre paréntesis vamos a poner el objeto, punto for each, y aquí, por ejemplo, vamos a empezar poniendo fila actual, y con el operador de flecha lo que vamos a hacer es, por cada una de esas filas, vamos a crear un elemento de tipo tr, por ejemplo, letFila igual a document createElement, y en este caso el elemento es un elemento de tipo fila, un tr. Entonces primero creamos la fila y a continuación lo que haremos será recorrer esa fila actual y añadir a esa fila cada una de las celdas. Por lo tanto, ahora de nuevo un for each sobre fila actual, for each. Y ahora en este caso, pues cada uno de los elementos me lo voy a guardar en una variable que se llamará celda actual, por ejemplo.
Entonces, al igual que antes, con el operador flecha, aquí me voy a crear también unas llaves y algo muy parecido. Vamos a crear una variable celda que será el elemento que crearemos. Document, create element. Y ahora en este caso vamos a crear una celda. Para ello, el elemento tiene que ser el td. Y una vez está creada la celda, ya podemos guardar dentro su contenido. Entonces ahora simplemente aquí accederemos a la celda que acabamos de crear y haremos un text content igual a celda actual. Una vez la celda tiene el texto, ya podemos añadir la celda a la fila. Entonces aquí accederemos a la variable fila .happenChild y añadiremos la celda que acabamos de crear. Bien, aquí realmente esto lo que está simulando es un bucle doble. Tenemos un for each que me recorre cada una de las filas y por cada una de esas filas tenemos un bucle for each que me recorre cada una de las celdas. Entonces este bucle interno lo que hace es ir creando cada una de las celdas, poner el texto y añadirlo a la fila. Pero luego, cada vez que termine este for each, tendremos la fila pero no estará insertada. Por lo tanto, tendré que hacer un table body, que es el cuerpo de la tabla, y finalmente un happenChild, donde deberé insertar la fila, que ya tendrá dentro cada una de las celdas. Luego esto de hecho lo vamos a cambiar, ya que para este caso concreto considero que es mejor un bucle for anidado normal. Pero bueno, también sirve para repasar un poco el for each. Bien, entonces, ahora ya tendríamos cada una de las filas agregada al body, y lo único que nos faltaría sería agregar el body a lo que es la tabla. Entonces finalmente haremos un tabla.happenChild tabla body. Entonces con esto ya tendríamos la tabla montada. Luego además vamos a añadir una serie de clases. Haremos un tabla classList.add y añadiremos una serie de clases de Bootstrap. Por ejemplo, la primera clase que añadiremos será el table y luego, por ejemplo, vamos a poner el table striped. Esto lo que hace es ir alternando entre dos colores similares las filas de la tabla. Luego además también voy a poner un border y el ancho del borde, por ejemplo, que sea de 3, para que sea un poco más ancho de lo normal. Y una vez ya tenga la tabla creada con su formato correspondiente, ya la puedo añadir a la estructura principal de la página. Entonces esto lo vamos a insertar en el div que hemos creado previamente. Si vamos al main, aquí habíamos creado un div, tabla de contactos, y a través de este ID vamos a insertar esa tabla aquí dentro. Entonces para ello lo que haremos será obtener a través de este ID este div y hacer un happen. Entonces de nuevo vamos a volver al JS y finalmente lo que haremos es un document getElement by ID. Aquí deberemos poner el ID, que es div contactos. Este nombre debe ser idéntico al que tenemos dentro de nuestro main. Y finalmente happenChild, el elemento que queremos añadir, que en este caso es la tabla. Punto y coma. Y ya lo tendríamos. Y aquí podríamos poner pues, comentarios para que se entienda un poquito mejor lo que hemos estado haciendo. Agregamos el cuerpo a la tabla. Agregamos clases a la tabla. Y agregamos tabla a la página. Y además vamos a abrir la página de Bootstrap para que veamos los distintos diseños de tablas. Si por ejemplo aquí ponemos table, aquí nos salen distintos diseños de tabla. Simplemente indicando una serie de clases, pues tenemos distintos diseños. Esta clase es la que he añadido yo para que me aparezcan las filas con colores similares pero no idénticos. Y aparte si quisiéramos tenerla pues en oscuro, pues sería un table dark. O en este caso, si la quisiéramos así en tonalidad verde, un table success. Y para que lo veáis de ejemplo, pues voy a utilizar este diseño. Haré un control C y lo añadiré también a la lista de clases. Pues aquí lo pegaremos y con esto le indicamos que la tabla va a tener un color así en tonalidad verde. Vamos a guardar, control S. Y para poder comprobarlo, pues vamos a hacer un control ñ y vamos a hacer un clasp push para subir los datos al servidor. Pulsaremos intro. Me indica que es actualizado. Y ahora si abro mi proyecto y actualizo, si voy, por ejemplo, al JS, puedo comprobar que se han actualizado los datos. Y ahora si vuelvo a mi proyecto, que lo tenía aquí, y actualizo, me indica que necesito autorización. Eso es porque, como ahora estoy accediendo a una hoja de cálculo de Google Sheets, necesito previamente darle los permisos. Entonces, para ello vamos a volver al proyecto y dentro de funciones GS, si hacemos clic en ejecutar, me indica pues, que debo revisar los permisos. Seleccionaremos la cuenta
Y aquí, como podéis comprobar, ahora necesita los permisos para poder acceder a eliminar hojas de cálculo, ya que estamos accediendo a una hoja de Google Sheets. Hacemos clic en permitir, se han establecido los permisos y ahora si actualizo la página, ya me aparece el nuevo diseño. Fijaros que ahora el botón mostrar contactos está en el centro y si hago clic encima, me aparece la tabla con los datos, nombre, correo y cada uno de los contactos que ha obtenido de la hoja de cálculo de Google Sheets. Si volvemos aquí a contactos agenda, podemos comprobar que los contactos me los ha recuperado sin ningún problema y cada uno de ellos lo tenemos en una fila de la tabla. Si por ejemplo quisiera poner ahora el otro diseño, el diseño oscuro, lo único que debo hacer es cambiar la clase de Bootstrap. Por ejemplo, para ir un poco más rápido, lo voy a hacer directamente desde aquí. Si ahora voy al archivo .js y en vez de poner table success pongo table dark y lo guardo, ahora cuando actualice la página, ya clic en mostrar contactos, me aparece el diseño oscuro. Si por ejemplo ahora lo quito y no pongo ningún tipo de color, me pondrá el diseño por defecto. Si ahora guardo, actualizo y muestro los contactos, me aparece el diseño así en dos tonalidades de color gris. Bien, pero ahora además vamos a hacer una última modificación para que la cabecera sea distinta al cuerpo de la tabla. Y además también veremos pues, cómo hacerla un poco más estrecha. Y bien, para ello vamos a volver a Visual Studio Code. Y ahora, como he hecho cambios, para recuperarlos debo hacer un class pull. Entonces ahora si vuelvo aquí, puedo comprobar que me ha eliminado ese table success. Bien, y ahora aquí vamos a añadir ese header, esa cabecera, para que tenga un diseño distinto. Entonces aquí entre estas dos variables voy a crearme una nueva que será tabla header. Entonces aquí lo que haremos es un document, create element y la cabecera dentro de una tabla en HTML se indica a través del head, table head. Bien, entonces aquí lo que deberíamos hacer es dentro de este bucle for each doble analizarlo y cuando sea la primera fila no debemos añadir la fila al table body, a la tabla body, sino que lo debemos añadir al table header. Entonces aquí necesitamos de algún modo un índice que me permita hacer esto. Esto se puede hacer con el for each, pero desde mi punto de vista es más práctico hacerlo con un bucle for. Pero bueno, lo haremos de las dos formas y así repasamos. Entonces aquí en el for each, si yo le pongo a continuación un índice, por ejemplo, una i de index, esto me va a devolver en primer lugar un 0, luego un 1, luego un 2, etc. Entonces, como yo lo que quiero es que cuando sea el índice 0, cuando sea la primera fila, me inserte esa fila en el table header, lo que vamos a hacer aquí es, una vez tengamos creada la fila, if i igual a 0, es decir, si es la primera fila, entonces no lo va a añadir al table body. Lo que va a hacer es un table header punto happen child y en este caso la fila que acabamos de crear. Pero aparte también vamos a añadir el header a la tabla. Entonces haremos un tabla punto happen child y añadiremos ya pues, el tabla header, que es la variable donde nos hemos guardado ese header. Entonces si es la primera fila se guarda como cabecera y si no, aquí importante el else, lo vamos a guardar dentro del cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta que el for each lo que hace es crear esa fila y añadir cada una de las celdas. Y una vez esté creada la fila al completo, ya comprobaremos si es la primera o si es cualquiera de las otras. Y además también pues vamos a modificar el diseño de esa cabecera para que sea distinta. Por ejemplo, vamos a poner aquí abajo, agregamos clases a la cabecera. Y aquí en este caso pues lo que haríamos es un table header.classlist.add y por ejemplo vamos a ponerle table dark, para que esa primera línea sea más oscura. Vamos a guardarlo, vamos a hacer un push, y ahora si volvemos de nuevo a la página y la actualizamos, al hacer clic en mostrar contactos, como podéis comprobar me aparece esa primera fila con un diseño distinto, ya que esta primera fila realmente es el table header que hemos creado. Bien, y aquí algo importante que a mí me ha pasado alguna vez y es un problema, es que si yo ahora directamente hago un cambio y lo guardo, estoy guardando sobre el archivo antiguo, es decir, antes de hacer el push. Entonces, primero, antes de cambiar nada directamente desde el navegador, actualizar, ya que si os fijáis aquí no tenemos todavía el índice. Si ahora actualizamos,
Ahora ya me aparece ese índice, antes no lo teníamos. Entonces hay que ir con cuidado con esto porque puede que modifiquemos una versión que no tiene los últimos cambios y si guardamos desde aquí se está guardando esa versión sin los cambios. Entonces ahora aquí realmente si vamos al main y ponemos el W50, le estamos indicando que este div va a ocupar únicamente un 50% del espacio. Y más adelante ya veremos otras formas de hacer esto para que se adapte según la resolución. Ahora de momento vamos a dejarlo así, guardaremos y ahora cuando actualicemos y mostremos los contactos, me aparecerá esa tabla con un tamaño más reducido. Ahora aquí faltaría solucionar otra cosa y es que cada vez que hago clic en mostrar contactos, lo que hace es mostrarme una nueva tabla y va añadiéndome distintas tablas. Entonces, como no quiero que haga esto, pues primero deberé comprobar si existe y si existe la borraré y luego ya añadiré esa tabla. Bien, entonces para ello vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code, haremos un pull para recuperar cambios y ahora aquí lo que haremos es previamente a crear la tabla comprobar si ya existe alguna tabla con ese nombre. Entonces ahora aquí, antes de crear la tabla, pues deberemos de identificarla de algún modo para saber si ya existe y si ya existe, borrarla para volverla a crear. Entonces para ello pues la tabla debería tener un ID para que la podamos identificar. Entonces le podríamos poner pues que tabla.id sea igual a tabla de contactos. Entonces como ya tenemos un identificador, pues podemos comprobar previamente si existe o no. Entonces ahora aquí esto lo podríamos cambiar de la siguiente forma. Podríamos crear primero la tabla a partir de un getElementById y aquí ponerle el ID que hemos decidido. Entonces lo primero que hacemos es comprobar si existe tabla de contactos. Si existe, hacemos un if tabla, es decir, si existe realmente ese elemento en el DOM, entonces la eliminamos, tabla.remove. Y a continuación pues ya la podemos crear. Entonces aquí en primer lugar comprobamos si ya existe la vamos a borrar y a continuación la vamos a crear siempre. Es decir, si existe la borra, pero luego siempre la vamos a crear nueva. Ahora ya podríamos guardar, haríamos un push, volveríamos al navegador, actualizaríamos, me la muestra bien y si vuelvo a pulsar encima, ahora si os fijáis no sucede nada. Y aquí realmente no da tiempo a que se vean esos cambios. Esto es porque lo estamos haciendo todo directamente dentro de la función de callback. Si por ejemplo ahora cambiamos esto y lo hacemos de la siguiente forma, sacamos esto fuera, control X, lo pegamos aquí. Es decir, antes de nada, antes de crearla, la borramos, si existe. Y luego aquí dentro de la función ya la creamos, ahora si guardamos, subimos los datos, ahora volvemos al proyecto y actualizamos. Ahora nos muestra los contactos y ahora si os fijáis sí que desaparece porque aquí lo primero que hace es borrarla y luego cuando se ejecuta ese callback, es decir, cuando esa función de Google Sheets ya ha leído los datos y los ha devuelto, entonces es cuando se pinta de nuevo esa tabla. Bien, y ya para terminar, aunque esto es de forma adicional, vamos a hacerlo exactamente igual pero sin utilizar un for each. A mí en este caso realmente me gusta más con el bucle for anidado. No sé si es porque estoy más acostumbrado a los bucles for, pero bueno, a mí realmente me gusta más también porque realmente entiendo mejor lo que está sucediendo. Sí que es verdad que al final tienes que añadir más código, tienes que crear dos índices, tienes que crear la condición de finalización del bucle, pero bueno, como ejercicio de repaso considero que puede estar bien. Entonces aquí este trozo de código lo voy a dejar comentado y voy a hacer exactamente lo mismo con un bucle for doble. Entonces aquí lo que haríamos sería un for con let i igual a 0 y menor que objeto.length sería la cantidad de filas que tendría el objeto que recibimos y finalmente i más más. Entonces dentro de ese bucle for, aquí es donde crearíamos la fila. Esto realmente lo podemos copiar porque es exactamente igual, control C, control V. Y ahora es cuando crearíamos ese bucle interno que me va a recorrer cada una de las celdas de cada fila. Entonces aquí j menor que obj entre corchetes y para que me obtenga la cantidad de elementos de esa fila, punto length. Finalmente j más más y dentro de este bucle interno tendríamos el código exactamente igual que aquí. Control C, control V. Esto vamos a descomentar.
Aquí no sería celda actual, ya que celda actual no la tenemos, entonces sería obj y j. De la fila actual, el elemento actual. Entonces, de cada fila, el elemento j. Y ya para terminar, pues esto sería igual, porque el índice i le he llamado igual aquí. Entonces, cuando termine ese bucle interno, lo que haremos será comprobar si es la primera fila, y si es la primera fila, entonces lo añadimos como cabecera. Y si no, lo añadimos pues, como una fila normal. Entonces, al final, este trozo de código es exactamente lo mismo que este de aquí. Y para que comprobemos que esto también funciona, control S, vamos a subirlo, push, volvemos al navegador, vamos a comprobar que se ha guardado esa nueva versión, actualizamos. Como podéis comprobar, aquí tenemos el bucle for doble, y ahora si vamos a la agenda y actualizamos, al hacer clic en mostrar contactos, continúa funcionando sin ningún problema. Si volvemos a hacer clic, desaparece y una vez recibe los datos del callback, pues ya vuelve a mostrar la tabla. Bien, y ahora sí lo último, pues lo que voy a crear es un nuevo commit, ya que dije en cada uno de los vídeos haría un commit para que se vayan guardando los distintos cambios que vamos haciendo a lo largo del curso. Entonces vamos a volver al Visual Studio Code y haremos un git log para ver que únicamente tenemos un commit. Si hacemos un git status podemos comprobar que pues tenemos 5 archivos que no están traqueados, directamente esto ya me lo pone aquí. Entonces un git add punto, lo tenemos ya todo traqueado, ya podemos hacer un git commit y aquí vamos a ponerle vídeo 9, curso gas avanzado. Bien, y una vez hemos hecho el commit voy a cerrarlo y voy a explicar otro detalle de por qué me gusta a mí más el bucle for doble anidado. Aquí si por ejemplo quisiéramos mejorar el rendimiento, aunque no fuera mucho, si os fijáis, este if se hace por cada una de las pasadas del bucle externo, es decir, por cada fila se hace este if. Entonces, si tengo 10.000 filas, este if se va a hacer 10.000 veces, cuando realmente solo se va a ejecutar una. Entonces, esto yo lo puedo sacar fuera para no tener que hacer esa comprobación en cada una de las pasadas por el bucle. Esto lo voy a hacer de la siguiente forma. Podría crearme un bucle para crear la cabecera, por ejemplo, let igual a 0 aquí, y menor que obj de 0, punto length, para sacar la cantidad de elementos de la primera fila de ese objeto, y a continuación un i más para recorrerlos. Y aquí realmente, dentro de este bucle, lo único que voy a hacer es recorrer esa primera fila. Entonces yo ya sé que debo añadirlo como header. Por lo tanto, aquí podía hacer lo mismo, copiar todo esto, pegarlo aquí dentro. Aquí realmente yo no debo acceder a IDJ. Yo solo quiero los elementos de la primera fila. Por lo tanto, aquí sería un 0 y aquí una i. Es decir, voy a acceder de la primera fila a cada uno de los elementos. Aquí realmente nos haría falta una variable, porque fila no está creada, entonces lo normal sería crearnos una variable que se llame, pues por ejemplo, let primera fila. Crearíamos esa primera fila y lo añadiríamos a primera fila. Entonces, una vez termine de recorrer el bucle, lo que se debería hacer es añadirlo al header. Entonces, aquí abajo, pues lo que haríamos es un table header, happen child, en este caso primera fila. Entonces esta parte sería header de la tabla y aquí abajo pues tendríamos el body de la tabla. Entonces aquí ya podría quitar este código de aquí porque siempre sé que va a ser añadido al body. Pero aquí además debería cambiar algo y es que la primera fila no la debo analizar, por lo tanto aquí i debe ser igual a 1. De este modo quitaríamos esa primera fila, ya que la primera fila la estamos analizando aquí. Y esto realmente, aunque tenga mucho más código, es más eficiente. Y aunque sea muy poca la diferencia, porque si tengo 100 filas, pues lo único que me evito es hacer 99 ifs, pero sí que considero que es interesante desde el punto de vista de la programación para que veamos distintos tipos de soluciones, ya que en ocasiones pues, esta mentalidad nos puede ayudar a crear programas más eficientes. Entonces, para terminar, aunque se me ha alargado un poco el vídeo, vamos a guardarlo y a comprobar que funciona. Vamos a hacer un clasp push. Y ahora si actualizamos la página y hacemos clic en mostrar contactos, continúa funcionando de forma correcta. Bien, y como he hecho este cambio y quiero que se refleje, pues también vamos a crear un nuevo commit. Volveremos, git
add punto y de commit le vamos a poner versión 2. Pues al final ahora tenemos 3 versiones, una del vídeo 8 y 2 del vídeo 9. Bien, y ahora sí por fin terminamos con el vídeo.